Hola, que el Señor te bendiga. Mi nombre es Elba Lamillo y te doy la bienvenida a nuestra quinta semana de nuestro estudio Vive la Palabra. Te invito a que tomes tu Biblia y una libreta de apuntes para que juntas podamos estudiar la Palabra de Dios. Hoy estaremos estudiando el capítulo 4 del libro de Santiago. En este capítulo Santiago nos está explicando que las cosas del mundo atacan nuestra fe. Produce codicia, envidia, pleitos y orgullo, entre otras cosas. Recordemos que los destinatarios de esta carta de Santiago son cristianos judíos, eran creyentes, y él nos está exhortando a que examinemos nuestra fe para asegurarnos de que no tengamos una fe muerta, sino que tengamos una fe viva y que esté acompañada de obras. En el capítulo 1 de Santiago se les estaba exhortando a aquellos cristianos que estaban siendo perseguidos a que tuvieran gozo en medio de la prueba, que mantuvieran la fe, que oraran, que tuvieran paciencia y que a pesar de todo tuvieran confianza en el propósito que Dios tenía en ellos. En el segundo capítulo Santiago les dice que la fe sin obras es una fe muerta. Podemos decir que hemos sido justificados por Dios, que creemos en Dios, que servimos a Dios, pero si no lo demostramos, todo lo que hemos dicho no tiene ningún valor. En el capítulo 3, Santiago da corrección porque nuestras palabras pueden tener la capacidad de bendecir o de destruir nuestras vidas y la vida de otras personas. Por lo tanto, al hombre se le facilita domar lo que ha puesto en sus manos, pero se le hace difícil domar su propia lengua. Esto solo se puede domar a través de la sabiduría divina que proviene de Dios. Así es que la única cosa que puede ayudarnos a superar los conflictos de la fe que vamos a ver en Santiago 4 es la sabiduría de lo alto y la sumisión a Dios con un corazón humilde y arrepentido. Te invito a que hagamos una oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder estudiar tu palabra, Señor, y aprender, Señor. Te pido, Señor, que esto que vamos a aprender el día de hoy pueda penetrar lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y que no quede solo ahí, Señor, que no nos hables nada más, sino que la podamos poner en práctica, Señor. Te damos gracias, Señor, ponemos este tiempo y este estudio en tus manos para que tu Espíritu Santo sea el que nos esté ministrando nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. El ser humano camina en dos sabidurías. La sabiduría de lo alto, que es la que encontramos en la palabra de Dios, que es buena, pura, amable, pacífica, llena de misericordia, buenos frutos y da paz. Pero por otro lado está la sabiduría terrenal, que es cuando queremos hacer las cosas bajo nuestro propio entendimiento. Esta sabiduría es diabólica, llena de envidia, egoísmo y toda clase de maldad. Santiago tuvo la bendición de crecer con dos influencias de sabiduría, la de Proverbios y la de su medio hermano Jesús. Veamos en base a la palabra cuál es la sabiduría en la que estaban caminando estos creyentes judíos a los que Santiago les está escribiendo en el capítulo 4. Vamos al versículo 1 al 5, donde nos dice a su audiencia que debemos someter nuestra carne, la cual hace que pequemos todos los días y como creyentes no somos la excepción. Observemos la pregunta con la que inicia Santiago en el primer versículo. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Nos responde con otra pregunta: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Estos conflictos se originan desde nuestro interior, en nuestros miembros, en nuestro corazón.
La fuente de todo esto, según Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivimos según la carne, sino en espíritu que mora en nosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, entonces no es de él. A los creyentes judíos les costaba trabajo someter su carne, amar a Dios y al prójimo, refrenar su lengua y demostrar una fe viva. El rey Salomón pidió sabiduría a Dios, que es la única que nos ayuda a someter nuestra carne. Tal cosa lo vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 1, en el versículo 7, que dice: aquella noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo: pide lo que quieras, que yo te lo daré. Y dijo Dios a Salomón en el versículo 11: por cuanto esto estaba en tu corazón y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aún has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey. Sabiduría y conocimiento te han sido concedidos, y te daré riquezas y bienes y gloria, tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán después de ti. Así es que Santiago les dice a las 12 tribus que están a la dispersión: ustedes no tienen lo que desean porque no lo piden. Y si lo piden mal, porque piden para gastar en vuestros deleites, en nuestra propia carne, dice el versículo 3. Veamos Santiago 4:4, que dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Escuchen lo que dijo el predicador Paul Washer. Dice: no eres un verdadero cristiano porque escuchas música cristiana o vienes a la iglesia. Eres un verdadero cristiano porque estudias las Escrituras, porque a diario buscas al Señor en oración, porque luchas contra el pecado y te esfuerzas por someter cada área de tu vida a la palabra de Dios. No podemos ser amigos del mundo y amar las cosas que hay en el mundo, pero al mismo tiempo tener una devoción por Dios, por las siguientes razones. En primer lugar, no hay nada bueno debajo del sol. Debajo del sol todo es vanidad, según Eclesiastés 1:14. En segundo lugar, el amor del Padre no está en el mundo. El mundo es pecaminoso, según Primera de Juan 2:15, que dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si algo ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor es uno de los atributos del Todopoderoso, el cual nos alcanzó para darnos salvación y vida eterna. El Espíritu Santo se encarga de trasladarnos del mundo de las tinieblas al mundo de la luz en Cristo Jesús, que ahora mora dentro de nosotros. En Santiago 4:5 dice lo siguiente: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. No quiere que nos involucremos en el mundo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el pecado demuestra una mancha negra como el aceite. No sé si tú alguna vez has tratado de mezclar aceite en un vaso con agua. Si tú lo has hecho, vas a notar que por más que intentes mezclar, no se mezclan, sino se mantienen separados. Nosotros hemos sido separados del pecado para unirnos a Cristo. Teniendo ya bien claro que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, entonces debemos someternos a Él. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Tenemos que someternos en espíritu. Al hacerlo encontraremos el mayor tesoro que el creyente no podrá desear más. Así es que es una dádiva que desciende de lo alto, la gracia. En el versículo 6 dice lo siguiente:
pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago les presenta 4 consejos a estos creyentes judíos y que podemos aplicar nosotras como creyentes verdaderas. El primer consejo que nos da es el sometimiento a la autoridad de Dios, que lo vemos en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Si tú no tienes este versículo subrayado en tu Biblia, yo te invito a que lo puedas subrayar. Y te quiero poner este ejemplo. Aquí en los Estados Unidos nos sometemos a las autoridades de tránsito porque las multas son excesivamente altas y nadie quiere pasarse un alto o algún semáforo en rojo. De la misma manera, como creyentes hay un alto precio que vamos a pagar por no someternos a la autoridad de Dios. Sin sometimiento no hay gracia y sin gracia pasamos al pecado de la soberbia. Si Jesús se sometió siendo el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿quiénes somos nosotras para no someternos? Una vez sometidas en Cristo, revestirnos de la armadura de Dios, que la puedes encontrar en Efesios 6:10, para resistir y permanecer firmes en las pruebas, en la fe y en la doctrina verdadera. Consejo número 2, comunión con Dios. Y este lo podemos ver en Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Nos dice, pecadores, limpien las manos y vosotros los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Los sacerdotes como Moisés y Aarón, ejemplos tremendos de comunión en el Antiguo Testamento en Levíticos 10:3 y la iglesia primitiva en Hechos 2:42. En el Nuevo Testamento la comunión con Dios era una de las 4 marcas de la iglesia de los apóstoles, seguida de la doctrina, la oración y la Santa Cena. Así que la comunión con Dios no es una opción, es un mandato. Tenemos que tener a diario esa comunión con nuestro Padre. ¿Qué pasa si tú no hablas un día con tu hijo? Vas a decir que algo está pasando. Así Dios quiere que todos los días hablemos y tengamos esa comunión con Él. Como consejo número 3 tenemos un arrepentimiento genuino, que lo vemos en el versículo 9. Dice así, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Este versículo en la Nueva Versión Internacional dice, reconozcan sus miserias y arrepiéntanse. La historia que está en Jonás 3:6, cuando el rey de Nínive se enteró que iban a ser destruidos, ellos se arrepintieron y mandaron a todo el pueblo a ayunar, tanto que hasta los animales ayunaban y Dios los perdonó. Como consejo número 4 tenemos el quebrantamiento y lo vemos en el versículo 10. Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Muchas veces cantamos y adoramos a Dios y decimos santo, 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 pero no hay un quebrantamiento. Cuando leemos en Isaías 6:1 dice lo siguiente, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Cuántos decimos amén? Miramos en el consejo número 1 que nos tenemos que someter. En el número 2 tenemos que tener comunión con Dios. Número 3, el arrepentimiento genuino. Y como número 4, el quebrantamiento. Después de que Santiago nos da estos 4 consejos, nos vuelve a recordar una vez más que la murmuración es un pecado. Vamos a leer el versículo 11 y 12.
Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley y no eres hacedor de la ley, sino juez, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? La estrategia que Satanás usó en Génesis 3:15 en forma de serpiente, que fue la que engañó a Eva. Y vemos el resultado catastrófico y el virus más mortífero que ha podido existir. No nada más te mata físicamente, sino también lo hace espiritualmente, separándonos de Dios por la eternidad. Este virus se llama el pecado. Una de las estrategias que Satanás usa para atacar a los hermanos dentro de la iglesia, dentro de la misma congregación, es la murmuración. Su táctica favorita, el cual le ha dado muchos resultados muy satisfactorios, que causa desánimo y causa división tristemente. Hemos mirado que tenemos que someter la carne, someternos en espíritu y por último, someternos a la voluntad de Dios. Veamos juntas el versículo 13 y 15. Vamos ahora, lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es vuestra vida. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberáis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Te quiero compartir la siguiente historia. Una mujer muy buena cayó enferma y estando en la cama del hospital le preguntaron si quería morir o vivir, a lo que ella contestó, lo que Dios quiera. Pero dijo uno de los presentes, si Dios lo dejara a tu voluntad para que decidieras, ¿qué escogerías? Dice, si Dios me dejara a mí escoger, yo le volvería a dejar que Él decidiera. Seamos como esa mujer y siempre oremos como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Hágase su voluntad y no la mía, tanto en la tierra como en el cielo. Santiago termina el capítulo 4 con el versículo 16 y 17. Y les voy a leer la versión Dios habla hoy. En cambio, ustedes insisten en hablar orgullosamente, y todo orgullo de esa clase es malo. Versículo 17. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Y qué mejor ejemplo que la historia de Sansón en Jueces 16. Sansón comenzó bien, se sometía la carne, sometiéndose al espíritu, hasta que decidió dejar de someterse a la voluntad de Dios y seguir sus propios deleites y pasiones pecaminosas. Si tú recuerdas, él terminó siendo el payaso de los filisteos. Sus últimos días fueron moliendo maíz en una cárcel y sin poder ver porque le habían sacado sus 2 ojos. Un día decidió aplicar los 4 consejos que nos está dando Santiago. Se sometió a la autoridad de Dios, clamó con súplicas y ruegos, recordó su comunión y se arrepintió. Se quebrantó y le pidió a Dios, si tú quieres, dame una vez más la fuerza para cumplir el propósito por el cual me llamaste. Dios derramó de su gracia y le devolvió su fuerza. Ahí él pudo derrumbar las columnas de donde se encontraban todos los filisteos. Ese día él murió junto con ellos, pero los que murieron al caer esos muros fueron muchísimos más de los que él había matado en toda su vida. A manera de conclusión te hago esta pregunta. ¿A cuál manera te estás sometiendo tú el día de hoy? ¿A tu manera
o te estás sometiendo a la manera de Dios? Habrá momentos en tu vida en la cual no estemos contentas con la voluntad que Dios tiene para nosotras. Pasarás por tiempos de frustración, pasaremos por circunstancias que no comprendemos, pero aún así debemos respetar la autoridad de Dios, rendirnos y someternos a su voluntad. Te invito a que continúes profundizando el libro de Santiago y teniendo tus devocionales con el libro de Una Fe Viva, que es una completa bendición. No te pierdas la próxima semana el último capítulo de Santiago, que sin duda sé que será de mucha bendición para tu vida. Que el Señor te bendiga.